Buenas a todos y a todas, gente. Hoy estamos en un nuevo video y esta vez os voy a estar enseñando a cómo empezar en Slime Rancher fácilmente en 2025. Lo primero que deberemos de hacer va a ser pillar a todos los slimes que tenemos por nuestro rancho justo al empezar. Y lo que vamos a hacer va a ser acercarnos a esta zona y los vamos a tirar, ya que los rosas son una basura. Y en vez de estar gastando tiempo en pillar rosas y seguir el tutorial con lo que dice, yo lo que haría sería ir hacia adentro, hacia arrecife seco y buscar a slimes rocosos y slimes atigrados. Lo primero que deberíamos de hacer es ir pillando toda la comida que vamos encontrando, todas las zanahorias y toda la pogofruta que nos encontramos de camino, ya que nos van a hacer falta dentro de nada. Bueno, vamos a seguir pillando todas las pogofrutas que veamos y ahora os voy a estar enseñando, si os quedáis sin comida, dónde podéis ir a buscar más. Si no encontráis más comida, podéis venir por esta zona y encontráis muchas pogofrutas. Necesitamos tener el inventario vacío, ¿vale, gente? No ni un slime ni nada, solamente comida, que es lo más importante. Lo primero que veréis al pasar por aquí va a ser este slime rosa, pero ese lo pillaremos, bueno, lo vamos a pillar ahora mejor y ya después vamos a por los otros. Lo que debemos hacer es equiparnos las zanahorias y apuntar hacia su boca. Y después de darle 25 de comida, después de darle 30 de comida, va a explotar y nos va a dar esta llave, que es lo que vamos a necesitar. Abrir esta caja a ver si os toca algo súper interesante. Os puede dar esas gallinas para tenerlas ya incluidas, pero la verdad es que no sirven tampoco para tanto, así que yo las voy a ir tirando ya, que no me hacen falta. Y ahora, justo cuando terminemos de explotar a ese gordo, vamos a acercarnos por aquí, vamos a pillar este mapa que nos va a hacer mucha falta para tener ya nuestra primera zona desbloqueada. Aquí, con tener ya esto, ya hemos avanzado mucho, la verdad. Lo siguiente va a ser buscar a todos los atigrados que encontremos y todos los roca que encontremos, mientras seguimos pillando mucha más pogofruta, porque nos van a seguir haciendo falta para explotar al segundo gordo, que lo tenemos muy cerca nuestra, solo que está bastante escondido. Seguimos pillando pogofruta ahí hasta que estemos llenos y ahora empezamos a pillar rocas por un tubo. Seguimos pillando roca. Yo os recomiendo irse de aquí más o menos con 20 rocas o 10, en plan, sumando los atigrados y roca nos deben de dar más o menos 15 o 20, entre 15 y 20. Aquí, si han parado de spawnear más roca, podéis ir directamente recto hacia la otra zona y seguir buscando. Es lo que voy a ir haciendo yo, porque no me spawnean más rocas, la verdad. Aquí os voy a enseñar otra cosa antes de ir a por los demás roca. Cuando pasamos por aquí, tenemos que meter este saltito. Venimos por aquí, metemos este saltito y nos encontramos con esta cuevita. En esta cueva nos vamos a encontrar con el gordo fósforo. Este es como el gordo que nos acabamos de encontrar, solo que este solo come fruta. Este también nos va a dar una llave, solo que le necesitamos dar 50 de fruta, nos falta otros 30. Por eso era importante empezar a coger mucha comida. Y si no encontráis por dónde salir, vais todo recto y necesitáis recoger esta comida, que es súper importante para el inicio. Sin esta comida no vais a poder tener muchísimo dinero en vuestro inicio. Vais a llegar por aquí y no abráis esta puerta, no os gastéis vuestra llave en esa puerta. No sirve para nada esa puerta por ahora. Pero lo que sí sirve es tirarnos por aquí y buscar más atigrados y roca. Aquí nos vamos a encontrar muchos más atigrados que roca, la verdad, pero también os podéis encontrar roca si venís por esta zona. Estas zonas suelen spawnear aquí están. Y como estáis viendo, yo ya tengo 14 rocas, me podría ir, pero la verdad es que quiero uno más para poder irme relajado. Y antes, no le deis de comer por ahora, la verdad, porque no os va a dar ninguna llave. Así que por favor no os gastéis vuestro tiempo en darle de comer a ese gordo atigrado. Lo que deberíais hacer ahora mismo es volver al rancho
y después vamos a ir a gastarnos nuestra primera llave del inicio. Esto va a ser los 3 objetivos más importantes que vais a hacer. Va a ser pillar mucha comida e ir a por el gordo rosa para la primera llave y conseguir muchos slimes ategrados y roca y remolacha corazón, que es lo más importante para tener mucho dinero al inicio. Así que volvemos a nuestra base rapidito. Cuando estemos en nuestra base, lo primero que vamos a hacer va a ser acercarnos por aquí y hacer un cultivo lo más rápido posible, un jardín. Nos saltamos esto, le damos al jardín y tenemos que plantar la remolacha corazón. Y poco después venimos por aquí y metemos todos los roca que tengamos. Le vamos a dar zanahorias, un par de zanahorias a cada uno. Y ahora vamos a recoger estos plorts. Vamos a recoger estos plorts y vamos a fusionarlos con los atigrados. Y esto va a ser para conseguir un montón de dinero al inicio, ya que la remolacha corazón les da muchísimo dinero a los slime rocas, ya que hace que se multiplique la cantidad de plort que produce el slime. A ver si se come ya. A ver si se come ya esto, porque está siendo un poco pesado. Esta es la parte más o menos más complicada, ya que tenemos que ir metiendo aquí a todos los slimes y como no tenemos un muro grande no vamos a poder hacerlo tan rápidamente. Así que otra cosa que me gustaría recomendaros es venirse por aquí, ver cuánto cuestan, que cuesta 350, y vender plorts, todos los plorts que consigáis, ir vendiéndolos. Como estáis viendo se está escapando todo el rato, así que lo vamos a meter y vamos a hacer otra cosa bastante importante, que va a ser venir por aquí y todos los plorts rosas que os encontréis por aquí ir pillándolos, porque estos dan bastantes plorts rosas, ya que están aquí todo el rato. Mirad, esto se empieza a llenar aquí lleno de plorts y si no tenéis dinero al inicio podéis hacer esto y ya está. De paso farmeamos también un poquillo de comida, que lo vamos a necesitar. Y mirad esto, esto sí que está lleno de plort rosa, aquí te llenas de dinero enseguida. Así que bueno, ahora sí que volvemos al rancho, vendemos esto y ya hacemos los muros grandecillos para tenerlo ya todo completo. Una vez que estemos en nuestro rancho vamos a ir a vender todos los plorts rosa que hayamos conseguido en ese momento. Y nos va a faltar un poco, pero aquí ya hay plorts producidos, así que cogemos este plort. Y el atigrado también nos va a hacer falta, así que lo cogemos. Lo acercamos un poco, bueno, ahora lo cojo. Ahí está. Y con venir aquí y vender estos 2 plorts vamos a tener ya para hacer los muros altos. Y con esto nos vamos a quitar muchísimos problemas de que se salgan los bichos y toda la paranoia. Así que bueno, ahora ya lo único que nos falta por hacer es coger a todos estos slimes. Los cogemos todos estos y empezamos a tirar atigrados. Ya que tenemos ya un par de plorts roca, tiramos atigrados. A ver si se comen ya el plort. Ahí uno se lo come y ahora falta el otro. Cuando se lo coman le vamos a ir dando aquí una zanahoria para tener más plort roca y poder seguir tirando los atigrados. Aquí voy a tirar otro atigrado y cuando se lo coma le doy aquí el plort. Le doy la zanahoria para que siga produciendo. Cuando termine de hacer esto, volvemos, pero literalmente va a ser hacer esto todo el rato. Va a ser tirar aquí un slime, que esperar a que se coma el plort. Cuando se coma el plort, darle una zanahoria para que se produzcan más plorts y darle más slimes. Y ya está. Y así lo mismo con los rocas. Pero los rocas van a ser con el otro plort, con este plort. Así que bueno, ahora volvemos. A ver si se come esto ya. Como estáis viendo, yo en este momento ya no estoy tocando nada. Ya están la mayoría hechos, como estáis viendo por aquí. Aquí está este, solo falta ese que está dando vueltas, ahí se come otra. Y si se os escapan, los vais cogiendo y los vais metiendo
para que no se os salgan tantos. Pero a ver, sí que se os puede salir si os traéis 20 por ahí, pero si os traéis unos pocos como yo, que solo son 15 o más o menos por ahí, 15, 14, 13, menos de 20, pues tampoco vais a tener tantos problemas. Todas las gallinas que tengáis por aquí, mejor tirároslas hacia los estos para que se lo coman ya. Y lo siguiente que vamos a hacer va a ser dormir. Es súper importante dormir al principio, ya que al dormirse vamos a hacer que la remolacha crezca enseguida. Como estáis viendo, hace que en una noche crece toda la remolacha, y esto es súper importante para venir hacia aquí y darle de comer a todos los slimes. Y como es la comida que más les gusta, se va a multiplicar el dinero. Mira, mira, mira cómo salen los plorts. Es una barbaridad, la verdad. Cuando todavía no tenemos ninguna mejora, vamos a hacer esto. Nos pegamos a una pared y acercamos todos los plorts que pueda. Te acercas a una pared, aspiras aquí y solo vais a pillar los plorts. Pero si os acercáis mucho vais a pillar algún gordo. Como estáis viendo por aquí, me ha pasado justo lo que acabo de decir. Seguimos pillando plorts, a ver si puedo pillar todos. Bueno, todos no creo que pueda pillar porque hay bastantes plorts, pero sí que me voy a poder llenar. A ver. Y yo los últimos que me faltan atigrados. Aquí hay un par de atigrados. Ya con esto vamos a poder vender nuestra primera cosecha de plorts, que esto es súper importante al principio, venderlo para tener para las mejoras. Ya tenemos 800 new books. Con esto vamos a poder mejorarnos lo más importante, el recolector plort. Esto es súper importante, este recolector, ya que, como estáis viendo, lo que va a hacer el recolector va a ser recolectar todos los plorts. Os venís por aquí, le dais a la E y vais a tener todos los plorts a vuestra disposición para no tener que meteros ahí y hacer lo mismo que acabo de hacer yo al principio. Vale, dejamos esos comiendo así. Vamos a vender lo que acabamos de conseguir y nos vamos a abrir nuestra primera puerta. Vamos a volver hacia donde estábamos al final, donde estaba el gordo atigrado, el gordo gato, y ahí nos vamos a ver. Bueno, lo que vamos a hacer va a ser importante. Lo que vamos a hacer va a ser pasar por este puente y vamos a llegar hacia la puerta de la selva. En esta puerta vamos a poder conseguir grandes slimes como el slime boom o el slime miel y la menta, mango menta creo que se llama, que son muy importantes para poder seguir progresando en el juego. No llevo más de 15 minutos jugando y ya llevamos nuestra primera puerta, que la verdad está bastante bien si es la primera vez jugando para vosotros. Así que no os perdáis lo que queda de vídeo porque quedan muchas cosas interesantes por ver. Vamos a llegar a la capa de musgo y nos vamos a tirar por aquí. Cuando nos tiremos por aquí vamos a encontrar aquí la primera zona. En esta zona nos podemos encontrar a este slime, pero este slime no es nada importante, la verdad. Este no produce casi nada. Pero lo que sí que es importante es recoger estas y tener uno por lo menos, si tenéis espacio, y llevaros una cubaya por lo menos, porque es bastante importante para los slimes fósforo. Pero si os quedáis sin espacio por la curiosidad y seguir recogiendo más objetos aquí en el mapa, pues no pasa nada, la verdad, ya podéis volver a por él en otro momento. Lo que vamos a hacer va a ser entrar por aquí. Vamos a pasar por aquí, vamos a tirar eso, la verdad, porque ya después volveremos. Los slimes fósforo lo necesitaremos después. Pero aquí está lo que he dicho antes, los slime miel, los recogemos rápidamente y tenemos que recoger esto, el mango menta, que es súper importante para el inicio. Con el mango menta vamos a poder producir grandes cantidades de dinero, ya que el plort de miel es uno de los más caros al inicio, la verdad. Vamos a recoger más slimes miel, pero tampoco nos pasemos de la raya porque tantos slimes miel nos van a llenar todo el rancho y no vamos a poder dejarlos. Acá hay más slimes miel, pero no los quiero pillar ahora los boom. Los boom va a ser una buena combinación slime miel boom, ya que los boom también producen mucho dinero y como vamos a tener los miel, el mango menta se va a juntar con los miel. Podemos recoger un par más, si no encontramos más boom, recoger un par más de miel y después lo fusionamos y ya está. Pero si encontráis boom va a ser mejor.
Y lo mejor de todo sería encontrarte un slime cazador, aunque eso sería para después. Los slime cazador son slimes invisibles que a lo mejor no veis, pero hay algunas veces que sí que se ponen visibles. Ya igualmente después iremos a una zona donde aparecen muchos slimes cazador. Una vez que tengamos todo esto podemos volver a base, así que podría haber cogido la cubaya, pero bueno, vamos a volver a base mediante este portal. Y aquí en base vamos a hacer la siguiente mejora. Vamos a venir por aquí, vamos a echarnos otro corral. Y aquí vamos a tirar todos los miel. Todos los miel los tiramos por aquí. Y lo que vamos a hacer con estos miel va a ser venir aquí y hacernos otro cultivo. En este cultivo esta vez vamos a poner los mango menta, que va a ser súper importante. Y ya con estos mango menta van a crecer al día siguiente y vamos a hacer lo mismo que estos slimes. Aquí hay algunos que se nos escapan porque saltan muchos estos, son muy revoltosos, pero bueno, no pasa nada. Todos los mango menta que hayáis recogido de sobra se los vais a dar aquí, a estos. Para que con los slimes, con los plorts miel que consigáis, los vais a fusionar con los slime boom. Pero esperarse, no tiréis los slime boom directamente, porque si los tiráis no vais a tener dinero para hacer una pared más grande y que no se os escapen. Así que lo primero va a ser vender todos los plorts que tengamos para hacer una pared bastante más grande. Creo que con esto me va a dar, con 250 me va a dar y vamos a hacer la pared grande. No, me faltan 100. Así que vamos a esperar a recolectar un par de plorts más. Voy a vender un par de plorts miel, la verdad, porque no tengo para hacer esto. Y mirar cuánto cuestan los plorts miel. Sí que es bastante bien al principio, mirad. Nos acaba de subir 48 por plort, que está bastante bien. Pero tener cuidado porque si vendéis muchos plorts va a bajar mucho el precio. Así que mirad, ahora ya tenemos esto, podemos juntarlos, tirar estos aquí dentro y esperar a que se coman los plorts. Y si seguís teniendo gallinas, tirarlos aquí dentro para que se lo coman los boom y tengamos aún más plorts. Cuidado porque cada vez que se fusionan se tiran estos slimes hacia todos lados y por eso para este lugar es mejor tener el techo también incluido, que es la red de aire. Pero la red de aire la incluiremos cuando tengamos dinero de estos slimes. Lo que haría yo en este momento, ya que no tenemos nada de dinero, sería irnos a dormir hasta la mañana siguiente. Aunque vamos a perder un día entero, nos vamos a dormir para cuando nos despertemos va a estar esto lleno de comida. Y eso, comida es igual a dinero. Así que vamos a conseguir aquí bastante comida. Y se lo vamos a estar dando a los slimes. Este lo tiramos dentro que se nos está escapando y ahora se lo tiramos directamente a su boquita. Se lo tiramos y a esto es lo mismo. Se lo vamos a intentar primero dar a los gordos, que son los más importantes porque nos van a dar 2 de cada uno. Y cuando se vayan comiendo los otros plorts y se vayan fusionando, les vamos dando el mango menta a los gordos que se están formando, como este. A ver si se lo comen. Ahí se la comió un gordo, ahí se lo está comiendo otro gordo. Aquí se lo va a comer otro gordo. Ahí se lo come otro. Y así se lo vamos tirando a todos hasta que tengamos un montón de plorts. Tener cuidado con acercaros tanto porque mirad ya la vida con la que me han dejado. Aunque se nos están escapando algunos slimes por no tener la red de aire. Así que lo que vamos... ¡Hostia! Se nos acaba de venir un alquitrán por no tener la red de aire, así que tener mucho cuidado con eso. Lo tiramos hacia ahí y vamos a hacer la red de aire rápidamente. Venimos hacia aquí, dejamos estos aquí y vamos a pillar un montón de plorts para hacer la red de aire. Cuidado con que os maten, la verdad, porque es muy fácil que os maten estos boom al inicio. Así que ir recolectando con cuidado. Ese se nos ha quedado bugueado, pero bueno, aquí se nos está formando un descontrol por culpa de los slimes. Pero mira, ese se ha quedado atrapado, así que nada. Esperamos aquí a que no nos explote ninguno. Pillamos todos los plorts que podamos y vamos a hacer lo mismo que antes. Vamos a vender todos los plorts que tengamos y vamos a pillarnos algunas mejoras. Con 9 plorts creo que nos va a dar para pillar algunas mejorillas que nos van a hacer falta. Sí, yo creo que nos van a dar para la red de aire y para el recolector plort.
Nos venimos aquí, primero el recolector plort es súper importante y ya después la red de aire. Como no tenemos, ya lo hacemos ahora, en un momento. Pero como tenemos el recolector plort, ya no nos tenemos que jugar la vida para pillarnos los plorts que necesitamos. Pillamos aquí los plorts y vamos a venderlos. También podíamos pillar los roca, pero bueno, ya los pillamos después. Ahora con 900 les vamos a poner una red de aire a los dos ranchos y ya con eso tenemos la primera parte de un buen start aquí en Slime Rancher 2025. Hacemos aquí red de aire y este que es muchísimo más importante, red de aire. Y cogemos este que se me ha escapado. A ver. Ven aquí. ¿Dónde vas? ¿Dónde te crees que vas? Vas a explotar ahí, pero bueno. Lo tiramos ahí dentro, ahora ya nos da igual porque ya se van a quedar dentro. Y esto ha sido todo por hoy, la verdad, espero que os haya encantado este video. Si queréis la segunda parte de esta serie de cómo empezar en Slime Rancher, podemos seguir haciéndola. Pero bueno, así es como iniciaría, con estos Boom Meal, con estos Ategrado Roca. Y tendríamos bastante dinero si seguimos durmiendo, recolectando esto y dándoselo al comerciante de plorts. Así que muchas gracias por quedarse hasta esta parte y nos vemos en el siguiente vídeo.